que existen. Por lo tanto, tiene una relación muy importante con la farmacoterapia que está directamente orientada hacia el paciente. Por eso es un instrumento de alto valor. Cuando nosotros empezamos a hacer este procedimiento, el primer paso es definir el problema. Cuando se selecciona un medicamento, disculpas, voy a hacer algo que no sabíamos. Se escucha perfectamente y se ve también, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, pasamos a ver continuamos con lo que estábamos haciendo. La diferencia es que a partir de esto, que es ya el comienzo de la temática, lo estamos grabando. Como habíamos dicho, el primer paso es definir el problema cuando se selecciona el medicamento P, y es importante recordar siempre que se está eligiendo un fármaco de primera elección. Quiere decir, aquel que cumple con todas las condiciones necesarias para el manejo de esta patología o de una patología común. El problema es que se trata de que podemos con este fármaco tratar una enfermedad, podemos tratar un síntoma, podemos utilizarlo en una situación especial, y también podemos ver que este se puede utilizar asociado para un efecto adverso que pueda existir durante el tratamiento. Cuando hablamos de atención primaria, quiere decir esa atención que se hace en los primeros niveles de salud, pero que también se los puede hacer segundo y tercer nivel, a lo que en general le podemos llamar una medicina básica, no de tanta especialidad, AP, como se lo coloca en el trabajo habitual, para considerar un nivel en el cual se mantiene una incertidumbre y se desconocen al principio la frecuencia y el diagnóstico preciso de un paciente. Para esto hay que ser capaz de seleccionar el fármaco que sea el mejor y que tenga una situación determinada. Es para esa situación, no para las enfermedades o la enfermedad que se presenta en general. Pero para esto es fundamental, como decíamos ayer, estudiar la fisiopatología de la enfermedad. Hay que saber fisiopatología, en otras palabras. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico. Tenemos que definir exactamente lo que quiere decir con un fármaco, y lo vamos a poner en un ejemplo. Disminuir la presión diastólica hasta cierto nivel y curar una enfermedad infecciosa o tratar un dolor. O sea, ahí está especificado el objetivo terapéutico. Queremos disminuir una presión, la diastólica, queremos curar una enfermedad infecciosa o queremos tratar un dolor. Este es el segundo paso importante. Nunca hay que olvidarse que la fisiopatología determina el posible lugar de la acción de un fármaco. Quiere decir, si vamos a trabajar sobre la presión, es una obviedad que vamos a trabajar sobre los vasos. Si se trata de una enfermedad infecciosa, vamos a trabajar sobre los microorganismos. Y si se trata del dolor, pues vamos a trabajar en diferentes lugares donde existen o los receptores del dolor o la interpretación del dolor a nivel del sistema nervioso. Cuanto mejor se define el objetivo terapéutico, es bastante más fácil realizar, obviamente, ya el procedimiento terapéutico. Pero también nunca hay que olvidarse que los objetivos algunos tienen que ser a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo. Quiere decir, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar de aquí a un tiempito o qué está pasando en este momento corto plazo. Por lo tanto, es posible que estos objetivos podrían ser también específicos, medibles y que sean alcanzables
con el tratamiento en un límite de tiempo X. El tercer paso es hacer un inventario de los grupos de fármacos efectivos que necesitamos, obviamente, para tratar un paciente. En este caso se selecciona el objetivo terapéutico de acuerdo a la cantidad de fármacos que tengamos disponibles, porque podrían ser fármacos que sí son en medicina basada en evidencias una maravilla, pero que no existen en el mercado y por lo tanto no los podemos utilizar. Se debe comenzar examinando los grupos de fármacos eficaces, más que cada fármaco en particular, sino el grupo. Y existen miles de fármacos, pero solo unos 70 grupos farmacológicos existen. De hecho, se calcula que existen más de 12.000, por lo menos de los datos que teníamos, fármacos, y eran 12.000 nuevos nombres que deberían aprenderse, lo cual se hace imposible, pero por lo menos estos están agrupados en 70 grupos. En general se los puede agrupar por su mismo mecanismo de acción o por su estructura molecular y por lo tanto estas características las hacen parecidas, los hacen que tengan un mismo grupo. Para esto hay dos fuentes de información para identificar los grupos de fármacos eficaces. La primera fuente de información son los formularios y las recomendaciones terapéuticas que existen en los hospitales, en los sistemas de salud. Se puede consultar las directrices a nivel internacional, se pueden ver cuáles son las recomendaciones terapéuticas de la Organización Mundial de la Salud para las enfermedades más frecuentes, o sacarlo de la lista de medicamentos esenciales, que son los medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Una otra manera es repasar el índice de un buen manual de farmacología y determinar los grupos farmacológicos que existen y que puedan sernos útiles para el tratamiento de esa enfermedad a la cual necesitamos, que ha sido diagnosticado, para lograr el objetivo terapéutico que estamos buscando. En la mayoría de los casos se encuentran generalmente 2 hasta 4 grupos farmacológicos que puedan ser eficaces en este tema. Ya el cuarto paso es elegir el grupo efectivo, según los criterios que ya se han establecido. Y se comparan los grupos para ver cuál tiene mayor eficacia, mayor seguridad, mayor conveniencia, qué coste tiene y así sucesivamente. Por eso se utiliza la herramienta que acabamos de ver, que es el del análisis utilitario de los multiatributos, los AUMA, que se las sintetiza en 5 pasos, colocando unas columnas en formato de columnas, y en estas se va especificando el porcentaje en el cual le asignamos al fármaco en específico o al grupo de fármacos. Aquí se tiene este cuadro, que obviamente no es el que lo vamos a explicar, donde, como ustedes ven, se tiene la eficacia, seguridad, conveniencia, el total, y se le va asignando obviamente un puntaje para saber el total. Estos cuadros los van a recibir obviamente, pero no son para que específicamente a partir de ustedes mañana empiecen a realizar esta actividad. Se supone que la van a ir realizando en el curso del tiempo y principalmente lo deberían hacer cuando van hacia la parte del internado, y va a ser mucho más importante cuando estén haciendo su especialidad. Entonces, de principio seleccionamos el grupo de 1, 2, 3 o 4 grupos que hay. Luego seleccionamos el medicamento P, quiere decir ese en particular, y por lo tanto ya no nos fijamos si este P ya tiene que incluirse el nivel del costo. Al primero estábamos simplemente viendo eficacia, seguridad y conveniencia. Cuando ya hablamos del medicamento P, el costo es el elemento importante que se introduce al procedimiento. Cuando vamos a elegir un medicamento P,
es algo similar a cuando vamos a elegir un grupo farmacológico. Le hacemos exactamente una información que sea ordenada y que tenga ciertas características parecidas, porque si no, no podríamos elegir ese fármaco en especial. Los fármacos tienen que tener algunas cosas que tienen que ser parecidas. Existen diversos componentes en un grupo farmacológico que comparten el mismo mecanismo de acción, por lo tanto son un grupo. Pueden haber diferencias de seguridad, diferencias en la conveniencia y diferencias en todo lo que sea la farmacocinética. Para elegir el medicamento P nos tenemos que fijar en esto. Pero uno de los elementos fundamentales que tienen que ver con la conveniencia es cuál de estos fármacos tiene mejor adhesión, como ya hemos explicado, la adherencia del paciente al fármaco para llevar adelante el tratamiento. Lo mismo, un cuadro en el cual se va colocando esto y terminamos ubicando en la parte final cuál es el medicamento personal que ha resultado del procedimiento que hemos realizado. Cuando vamos a elegir el fármaco o una forma farmacéutica, porque el fármaco es un solo producto, un solo elemento, pero hay varios fármacos generalmente que vienen asociados. Por ejemplo, fármacos para la tos no tienen un solo componente, son varios los componentes que pueden tener. Y esto implica generalmente que existen diferentes pautas de administración. Siempre se debe considerar el costo del tratamiento, se debe consultar los precios en los catálogos de los medicamentos, respondiendo, de hecho, como lo hemos hecho en la anterior clase a una de las estudiantes que nos había preguntado respecto, claro que el costo tiene que ver también con el tiempo, con los laboratorios, con el formulario terapéutico nacional y así sucesivamente. No muy fácil de tenerlo al día, de tenerlo claramente establecido, porque tiene muchas variables. Y tener en cuenta que los medicamentos que se venden bajo el nombre genérico, a los que les podemos decir que son los esenciales de la Organización Mundial de la Salud, siempre tratan de ser los más baratos que los medicamentos de marca, como los estábamos explicando en la parte práctica con nuestros estudiantes. El medicamento P, lo que tenemos que hacer también es ver una pauta de administrar recomendada en base a las investigaciones clínicas para los diferentes grupos de pacientes. Tenemos que ver la edad, la característica de su metabolismo, su absorción, su excreción, lo que quiere decir su farmacocinética y los valores entre los cuales se encuentran para ver si estos en ciertas enfermedades asociadas el paciente tiene la posibilidad de tomar otros fármacos o si la dosis es realmente o no la más adecuada. Como van a ver, las dosis que dio las dos. Que es la dosis estándar, es ser con el paciente. Por eso estamos hablando de terapéutica. Elegir la duración estándar del tratamiento, como ustedes pueden claramente darse cuenta, cuando se prescribe el medicamento P se debe decidir la duración del tratamiento, por cuánto tiempo. Por ejemplo, los antimicrobianos en general de 7 a 10 días. En general, para esto se necesita también tener un conocimiento muy exacto, muy claro de la fisiopatología de la enfermedad, el pronóstico que se le da a la posibilidad del tratamiento con E o con A del paciente y por lo tanto se darán una idea adecuada en el tiempo en el que se debe durar el tratamiento.
Algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de Parkinson, deben ser tratadas para toda la vida. O sea, enfermedades que, como sabemos, en general no tienen unos límites de curación muy claros. Algunas veces se dice que sí se pueden curar, pero hasta el cáncer, la mayor parte de las veces lo entendemos como una enfermedad mortal, puede ser que hay pacientes que se han curado hasta espontáneamente. Cuando hay dos o más fármacos que parecen ser similares, se debe dar preferencia a los que han sido investigados en mayor detalle, a los que tienen propiedades farmacocinéticas más cercanas a las necesidades del paciente y preferentemente aquellos que son fabricados o que vienen de lugares donde el fármaco que se está fabricando es fiable. Recuerdo en alguna vez cuando dirigíamos el hospital, no nos daba un medicamento que comprábamos, no nos daba satisfacción, lo mandamos a Alemania a ser estudiado y nos reportaron que no tenía ni una cosa de un fármaco, no tenía nada de fármaco, que era simplemente talco que había sido comprimido. Y obviamente imagínense las consecuencias para los pacientes. El sexto paso es la introducción de la información dentro del formulario terapéutico personal, y una vez seleccionado este fármaco personal para una patología específica, es recomendable que el paciente en formación, en ejercicio, incluya él o los medicamentos que han sido seleccionados para su formulario personal. Bien, aquí tenemos más o menos cómo es ese formulario terapéutico personal, cuál es la indicación, el nombre, el grupo, los objetivos, las observaciones, la vía, la dosis, las alternativas posibles de tratamiento, la duración, cómo se elimina ese fármaco, porque si el paciente tiene insuficiencia renal va a ser conflictivo, qué efectos colaterales podrían ocurrir, qué interacciones y qué en sus actos de comercialización, qué nombres tiene a nivel de las diferentes casas comerciales. De esa forma nosotros podemos tener un medicamento o un fármaco P, una droga P1, P2, de acuerdo a las especificaciones y alternativas que necesitáramos en cada una de las situaciones específicas. Bien, lo otro es la orientada al paciente. Cuando vemos esto de orientado al paciente, vamos a pasar a algo que les habíamos ofrecido. Y lo que les había ofrecido era, de principio, vamos a hacer una especie de introducción, muy sencilla. Esta introducción va a decir algo como esto. Ustedes estarán dándose cuenta que existe, esto es un mapa conceptual. De hecho, es uno de los primeros mapas conceptual que hicimos en farmacología, y lo que estamos pudiendo ver en este momento es que el medicamento, la droga, eso es lo que queremos ver en la parte de este mapa conceptual, y el fármaco conceptualmente no son sinónimos, no son iguales. El medicamento es la presentación de una sustancia o preparado de uno o varios componentes farmacológicos que contienen productos naturales, fármacos o drogas que pueden ser en forma sólida, pastillas, tabletas, comprimidos, semisólidos, cremas, pomadas, istópitos, y pueden ser jaleas en líquidos, suspensión, vacunas, o pueden haber también gases que pueden ser los anestésicos, el oxígeno, el óxido nitroso, y que se administran con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos. Bastantes cositas que las hemos dicho durante toda la parte de la introducción, pero no así de claro. En cambio, ¿qué es la droga? Una sustancia farmacológica que produce efectos sobre el sistema nervioso central. Este efecto es generalmente del placer, y que gracias a eso produce tolerancia, y que gracias a eso se produce abuso del uso de las drogas. Y a este abuso del uso de las drogas
lo llevamos desde la dependencia que puede ser física a la dependencia que puede ser psíquica. Por lo tanto, una droga solo es la que produce efectos sobre el sistema nervioso central y que produce efectos de placer, porque se supone que no la mayoría de los seres humanos son masoquistas y se drogan para que les duela. O que bueno, el masoquista, el dolor es su droga, entre comillas. El fármaco es una sustancia específica que puede tener un nombre químico, genérico y comercial, y de origen natural sintético, que puede ser vegetal, animal o mineral, y que interacciona con los organismos vivos, modificando las funciones celulares y produciendo respuestas farmacológicas que pueden ser experimentales, profilácticos, diagnósticos, terapéuticos y tóxicos. A la vez, cuando sus acciones son específicas, es que se une a los órganos farmacológicos y a los blancos farmacológicos. Estos se llaman receptores, proteínas transportadoras, canales iónicos, enzimas y otras partecitas que tiene la célula y en las cuales va a hacer su acción el fármaco. Y cuando hablamos de específicos, que lo que hace la acción del fármaco es cambiar, modificar los procesos llamados fisiopatológicos o fisiológicos. Bien, como verán, este es un mapa conceptual que difiere de las diapositivas en el sentido de que les muestra la organización, se ve claramente las diferencias y no solamente es lo que está dicho en una diapositiva. Por ese motivo, aunque les voy a pasar las diapositivas, yo en este momento voy a pasar a mostrarles algunas de las cosas que los hacemos hace muchísimos años y que esta parte para mí es una parte, entre comillas, importante. Esto lo que vamos a hacer es la demostración de los mapas llamados mapas conceptuales. Y vamos a continuar el tema, estábamos viéndolo en diapositivas y ahora lo vamos a ver en mapa conceptual. Y ustedes van a tener la posibilidad, para cuando estudien, de ver qué dice un mapa, o sea, hoy día un mapa conceptual, qué hace y qué es lo que hace la diapositiva. Los dos son de información, los dos son para procesos de aprendizaje, pero se supone que los mapas conceptuales que nacieron en la NASA son aquellos que en la realidad van a ser los que nos permitan o con los que tengamos la mayor información posible. Bien, entonces, pasamos a ver la llamada, perdón, aquí estamos. Bien, seguimos, como se estarán dando cuenta, en lo que se llama farmacología razonada. O sea, no hemos cambiado el tema de la farmacología razonada. En la parte de la farmacología razonada está muy claro que lo que nosotros vamos a ver es la parte terapéutica. Cuando hablamos de la parte terapéutica, nosotros vemos tres elementos fundamentales: la selección de los medicamentos personales, que acabamos de hacerlo en diapositivas; lo que vamos a ver, la farmacoterapia orientada hacia el paciente; y después vamos a terminar con la prescripción al paciente ambulatorio y qué características tiene. Todo esto está también en diapositivas, pero estas diapositivas, para hacer este trabajo, las hemos nosotros las hemos vuelto mapa conceptual. En un simple repaso muy sencillo, ¿cuáles son los pasos? Aquí están los pasos que hemos explicado y que sirven para comparar los grupos de los fármacos eficaces. Necesitará una información sobre su eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Son herramientas que facilitan el análisis utilitario multiatributo. Es una herramienta que sintetiza los primeros pasos: el paso número 1, el paso número 3, el paso número 4, el paso número 5 y el paso número 6. Entonces, cada uno de estos ya han sido claramente explicados, y ahora
vamos a pasar a realizar la explicación de esta otra partecita. Esta otra partecita quiere decir que es aquello que en las diapositivas están, pero que han sido transmitidas, y ahora se va a mostrar la coherencia, la lógica que tienen estas estructuras en una explicación que resulta ser bastante más rápida, van a ver la diferencia de los tiempos, y bastante más ejemplificadora. Aunque claro que no están las fotitos, las cosas bonitas y demás. Sin embargo, en un mapa conceptual, todo aquello que es foto, que es artículo, que es video, que es lo que sea, se lo puede introducir. Hasta hoy se utiliza para cada una de estas cosas la inteligencia artificial. Cuando hablamos de farmacoterapia inducida al paciente, cada año, en el caso de la Food Drug Administration, aprueba 2 docenas de productos farmacológicos nuevos que contienen sustancias activas. A esto significa que la farmacoterapia es que hacer la decisión y hacer una resolución de todo aquello que tenemos de información y que en general, como digo, están en los prospectos farmacológicos. Para esto existe un modelo. A este modelo se le llama FTR de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es los problemas potenciales que tiene el paciente y que requieren una farmacoterapia? El segundo paso es definir los objetivos terapéuticos, el tercer paso es determinar las alternativas y el cuarto paso es diseñar el plan terapéutico individualizado y óptimo para el. En ese caso, existen objetivos que son importantes, que no son lo mismo. ¿Cuáles son los primarios? Curar una enfermedad, reducir o eliminar un síntoma, enlentecer la progresión de una enfermedad, por ejemplo la diabetes, prevenir una enfermedad o una complicación, o pueden ser otros objetivos importantes como el que no se complique. A lo que le llamamos no farmacológicas, y obviamente los tipos de manejo van a ser farmacológicos cuando utilizamos otros, en este caso fármacos, y los otros que no necesariamente son fármacos. Hemos visto que hace un kinesiólogo, que hace alguien que es un curandero, o los homeópatas, y así sucesivamente. El cuarto paso es diseñar un plan terapéutico farmacológico individualizado óptimo. Este plan está plasmado en una o varias prescripciones y su propósito es el determinar qué fármaco, a qué dosis, con qué frecuencia y por cuánto tiempo la voy a dar. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hemos visto en las diapositivas? Suponemos que la diferencia está relativamente clara, pero ustedes al recibir la información, van a darse cuenta cuando veamos las diapositivas en lo que les vamos a pasar. Cuando vamos a hacer la prescripción de un fármaco, una cosa es cuando el paciente está hospitalizado y otra cosa es cuando el paciente está en la forma es decir, lo va a hacer. Ambos diferentes, pero en general un paciente puede estar primero en forma ambulatoria o puede estar después de ambulatorio en el hospital. Para eso vamos a ver qué características tiene que ver la prescripción con este paciente ambulatorio. Con toda la información necesaria que la hemos visto el día de ayer en la ley
Nacional del Medicamento. Claro que no hemos visto toda la ley, sino ciertas partecitas que corresponden a nuestras necesidades. Y vamos a ver que esta ley, este formulario, esta información da los datos del medicamento, como su nombre genérico, comercial, su presentación, sus instrucciones para el uso, sus vías de administración, su vida media, varias cosas de su farmacocinética, su farmacodinamia, y de esta manera conocemos primero los datos del medicamento. Esto es lo que hacemos en farmacología, a eso es farmacología. Luego de esto tenemos que ver qué características para que se prescriba esto tienen los datos del médico, como su nombre completo, la especialidad, su domicilio, el número de cédula, el número de registro en el ministerio y demás. Todos estos son exactamente lo que tiene una receta, que la vamos a ver también prácticamente. Todos estos datos obviamente los vamos a llevar más detalladamente en la práctica porque son acciones prácticas. Y los datos del paciente, saber el nombre, su domicilio, que obviamente los tenemos, la edad, y para prescribir habrá siempre el RP o el RX. En el caso de lo que es una prescripción hospitalaria, en ese caso tenemos 7 elementos que debemos tomar en cuenta. No es lo mismo que lo que se hace con una prescripción ambulatoria. El primer elemento son la información especial referente al paciente en el servicio que es admitido. Ya, bueno, en las prácticas hacemos mucho hincapié cuando hacen una historia clínica o cuando se les da una historia clínica para que entiendan cada uno de los elementos y por qué está yendo a terapia intensiva, por qué está yendo a terapia intermedia, por qué a la sala de cardiología y por qué o no está siendo hospitalizado. Luego de esto, los problemas especiales que se deben conocer y que los deben conocer comenzando obviamente de los médicos, pero principalmente el que está más pegado al paciente, que es el residente y la enfermera. Señalar el estado general del enfermo en el momento de la admisión para que podamos comparar su evolución y si lo que estamos haciendo terapéuticamente está dando resultado o no, de acuerdo obviamente a las posibilidades de los fármacos. Actividades del paciente, indicar si el paciente debe guardar reposo en absoluto, debe estar en cama o este paciente lo que puede hacer, puede agarrar y estar moviéndose, no necesariamente todo el tiempo en cama y así sucesivamente. O sea, tenemos que saber qué le vamos a indicar. Y por lo tanto vamos a indicar si están permitidas o no las visitas. Por ejemplo, si un paciente está muy grave, está en terapia intensiva, está con serios problemas y que lo pueden contaminar a los que vienen de afuera, pues obviamente no se permiten las visitas. El régimen es el que incluye las órdenes de las dietas. Régimen no es el militar referido a eso, sino qué dieta le vamos a dar. Por lo tanto, régimen alimenticio. Y puede ser dietas normales, líquidas, con escaso residuo, con bajo nivel de proteínas, un montón de dietas que las maneja el régimen. Son indicaciones médicas, pero quien la maneja con alta experticia son las nutricionistas. La colocación de los líquidos es necesario indicar la ingestión de líquidos, si se debe restringir, si no, si se debe aumentar. Se debe hacer el control de los signos vitales, viendo con qué frecuencia, mañana, tarde y noche, cada 10 minutos y así sucesivamente, de acuerdo a las necesidades del paciente. Instrucciones especiales a los residentes y a las enfermeras, notificación al médico de turno, al médico residente, de acuerdo al cuidado que tiene que tenerse del paciente, los aparatos especiales, monitores cardíacos, respiratorios o aquello que sea necesario, una sonda nasal o una sonda vesical y así sucesivamente para el diagnóstico o para el tratamiento o para la toma de muestras. El tratamiento apunta primero a los medicamentos que son más urgentes a ser utilizados y se utiliza siempre en un hospital
por lo menos público, como el que estuvimos, el genérico del medicamento señalando la dosis, la vía y la frecuencia de administración. Los medicamentos menos urgentes, incluso aquellos que solo se administran cuando se necesita, le duele su cabeza, hay que darle, está con fiebre, hay que darle, no todo el tiempo. A eso se les pone PRN, quiere decir de acuerdo a necesidad. Y deben apuntarse luego los medicamentos que son los llamados medicamentos importantes. Además de eso, lo que tenemos son abreviaciones muy típicas en los hospitales: AC antes de las comidas, QM cada mañana, QH cada hora, DC descontinuar, B 2 veces al día, CC centímetros cúbicos, Q cada se ha notado y D día. HS al acostarse, cuando se hace AD y de acuerdo a libertad, por lo tanto es cuando se desee, cada noche, QN, PC después de las comidas, NPO que no puede tomar nada, PO que tiene que ser por vía bucal, PRN cuando sea necesario, habíamos dicho, y KIT 4 veces al día, y podría haber otras más. Existen muchas más indicaciones, pero estas son las más frecuentes. Por lo tanto, cuando nosotros hemos hecho la revisión de todo esto, en el otro sistema, en el sistema normal, aquí se les ha dado lo que verdaderamente deben aprender, lo que realmente les va a servir. Nos vamos a pasar nuevamente hacia la parte de las llamadas diapositivas. Todo eso está en las diapositivas. Perdón, no nos hemos salido de aquí. Ahora sí. Como verán aquí, todo lo que se ha dicho, más o menos con las mismas características, pero con figuritas, obviamente, que no necesariamente son las que más se miran o las que hay que aprender, memorizar y mucho menos. Entonces, se tiene todo lo que se ha dicho, lo tenemos aquí en las diapositivas. Por lo tanto, de esta diapositiva, entre comillas, con el ejemplito que hay de cómo se hace una receta, que lo vamos a hacer en prácticas, cómo viene un recetario, qué características tiene dentro de una institución de asistencia sanitaria privada, o sea, las cajas que no son públicas, los elementos de la prescripción hospitalaria, la información al paciente, sus actividades, su reposo, el régimen alimenticio, sus restricciones, sus características de los líquidos, sus signos vitales, el cuanto en el signos vitales que se tiene que hacer, cómo se lo tiene que ver, las instrucciones a residentes y enfermeras y el tratamiento. Como han visto, todo esto lo hemos analizado y lo hemos visto ejemplificadamente y sucintamente en un mapa conceptual. Y verán que eso es lo que claramente se tiene que hacer como aprendizaje. Y aquí están, por último, eso. Todas estas diapositivas, ustedes las han visto el día de ayer, las hemos analizado el día de ayer y las vamos a pasar para que se den cuenta que estas eran las diapositivas del día de ayer. Y nos vamos a ir a la partecita final, que recuerdan ustedes que ayer estaba la ley, había quedado en que la íbamos a ver ahora. Bien, diapositiva primera, y hemos quedado en que vamos a hablar de la llamada farmacoterapia o medicina basada en evidencias. Obviamente, si la medicina está basada en evidencias, la farmacoterapia es una parte de la medicina y por lo tanto es a esa farmacoterapia, a esa medicina basada en evidencias que nos estamos refiriendo.
¿Qué quiere decir basado en evidencias? Es el empleo consciente, explícito y juicioso de las mejoras actuales evidencias científicas que existan en la toma de decisiones terapéuticas para el cuidado del paciente individualmente hablando, con todas sus características del paciente: edad, sexo, problemas de enfermedades intercurrentes, problemas de otros actos, por ejemplo, un paciente que está sometido a tremendas presiones por X o Z motivos. No lo puedes tratar igual que aquel que está feliz, que vive feliz y que solo le está doliendo de vez en cuando su cabeza. Perdón, estoy tocando el otro lado. Ahora sí. En la medicina basada en evidencias es lo último en estos últimos años y se convirtió en una de las herramientas más útiles que nos ayudan a los médicos, al paciente y a los médicos, pero sobre todo al médico, a hacer frente a las múltiples y variadas decisiones que tenemos que tomarla en forma obligada y diaria cada día junto al paciente. Por eso existen en los sistemas hospitalarios la visita diaria hacia los pacientes para ver su evolución y dar sus nuevas indicaciones, o ver la necesidad de trasladar al paciente a otro servicio, o ver la necesidad de llevarlo a la terapia intensiva, o hacer cualquier otra cosa que haga que, o pedirle otro procedimiento diagnóstico que haga que el paciente se sienta seguro de que lo estamos tratando, manejando médicamente en la forma más adecuada. Su origen de este sistema de medicina fue hecho en una universidad llamada McMaster. Es una de las universidades mejor prestigiadas en el mundo, y en esta universidad se dieron cuenta que una cosa es el ejercicio de la medicina del médico, que va a ver su paciente, le da su receta y listo, se termina, a ese acto de la medicina donde todos participan. El grupo de médicos participa, rodeado de sus residentes, algunas veces de los estudiantes, y que se debe hacer para que se note claramente un proceso de enseñanza-aprendizaje. A eso se refería cuando yo les he hablado de lo que son las escuelas de salud, a esto. Y por lo tanto, la McMaster, prestigiándose en una forma impresionante la vez que lanza a esta forma de hacer las visitas médicas, hacer el manejo de la medicina generalmente intrahospitalaria, y a las publicaciones después que han existido de lo que es la Evidence-Based Medicine. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos expresar? Que hoy ya no podemos hacer lo que nos dé la gana, como nos dé la gana y cuando nos dé la gana con un paciente, el que generalmente estaría hospitalizado. Tampoco con un paciente que esté dentro de la seguridad social, porque existen protocolos especiales, no podemos hacer lo que querramos. Y ya les había expresado que aquel que se sale de un protocolo y tiene un accidente médico puede ser acusado de negligencia médica y puede tener muy serios problemas. Pero claro, obviamente, cada paciente es el que necesita un tipo de medicina también especial para él, y por lo tanto también le tenemos que permitir al médico a hacer, en el momento que estuviere necesitado de X, hacer aquello que él crea que necesite. Pero si no sabes lo que tienes que hacer, si nunca has visto un protocolo, no sabes farmacología, no sabes fisiopatología, no sabes semiología, no sabes salud pública, lamentablemente vas a cometer errores en los cuales te pueden llevar a lo que normalmente nos llevan a la cárcel.
¿Por qué se hace cada vez más difícil y se hace cada vez más problemático el hecho de la medicina? Y lo que es peor, la farmacología se lleva la flor, porque el incremento del conocimiento de la medicina hoy a cargo del médico es muy grande. Artículos nuevos por día, aquí dicen 3,000. Por si acaso, estos datos, estas cosas vienen del 2000 y algo, 2000 y alguito, cerca del 2000. Por lo tanto, hoy día, imagínense, 24, 25 años después, cómo es los números a los cuales se tendrían que referir. Nuevos artículos que aparecen en el Medline, más o menos 1000, alrededor de esos que se basan para los artículos científicos especiales, 46, y por lo tanto, para hacer una farmacoterapia basada en evidencias, tenemos primero que ver a un paciente o a su presentación. Para eso están residentes, internos, estudiantes, en que te presentan el caso, porque son los que han estado todo el día con el paciente y al día siguiente nos dicen qué le ha pasado a ese paciente de memoria. Claro, no quiere decir que no les permitamos que tengan al grito escrito para tener su chanchullo y se puedan orientar bien, pero nosotros esperamos la presentación del paciente, cómo se hace, y lo estamos viendo. Por lo tanto, ver al paciente o simplemente oír su presentación, pero en general en una visita médica normal vemos las dos cosas juntas. Elaboramos preguntas referidas al problema que tiene el paciente y por lo tanto buscamos la mejor evidencia de cómo se puede manejar al paciente. Para eso tenemos un instrumento, como ya lo hemos dicho, el Medline, el Cielo. Son sistemas informáticos muy interesantes que nos permiten ver qué es lo que podríamos hacer. Hoy día con inteligencia artificial se está facilitando muchísimo y por lo tanto será también dentro de nuestras actividades, ha sido una sugerencia muy importante empezar a trabajar con la inteligencia artificial. Una vez que hacemos eso, evaluamos la evidencia, aplicamos la evidencia y vemos qué es lo que está pasando con el paciente en el cambio que va a realizar el paciente, a lo que le llamamos monitoreo del cambio. Por lo tanto, aparece un problema, una duda, una pregunta que se hace respecto al problema del paciente. Lo que hay que ver es ver si verdaderamente hay toda una técnica para saber si eso simplemente, si es un verdadero problema o es simplemente una circunstancia X que se presenta con frecuencia y no es un problema. O tenemos una pregunta a la que debemos responder, tenemos una duda que tenemos que contestar y por lo tanto debemos ir a la búsqueda sistemática de la información. Generalmente es una obviedad que tenemos que manejar de mejor nivel, de altísimo nivel nuestra computadora. En este lugar vamos a encontrar, seleccionar y obtener la información correspondiente que la vamos a analizar críticamente, la vamos a evaluar y una vez que la hemos evaluado, otra vez volvemos al paciente y vemos qué es lo que está pasando y volvemos a hacer de esto un círculo de información de manejo de tratamiento del paciente. Esta práctica incluye 5 pasos. El primer paso, convertir la necesidad de una información en pregunta con respuesta, porque si no tiene respuesta no nos sirve de nada la pregunta. En este caso pueden sugerirse varias o pueden existir varios, lo que se llaman interrogantes. Perdón, una vez elegida se debe formular y decir que hay que reducirla a los términos claros y precisos. Debe estar compuesta por un elemento que le llamamos pico. Paciente, intervención, comparar y output. Output significa en español resultado, pero en la terminología médica
normal, le llamamos pico por paciente, problema de interés. La pregunta de la clínica nos permitirá diseñar una estrategia de búsqueda que es eficiente, lo más importante. Ayer habíamos dicho, eficiente es lo que se hace con la misma, más rápido, más barato, con la misma calidad. Y que hagamos la corrección y hagamos la pregunta que dependerá de la eficiencia con que hayamos primero hallado la respuesta. ¿Qué preguntas existen? Pues muchísimas preguntas existen, y como ejemplo, por ejemplo, en un adulto con enfermedad coronaria, ¿qué debemos hacer? El añadirle un inhibidor de la ECA a su tratamiento actual. ¿Este reduce o no reduce la mortalidad? ¿Qué sucede? Esta intervención de añadir el producto ECA, inhibidor de la enzima convertidora. Bueno, hay que ver. El tiro es que cuando sale medicina basada en evidencias, el punto final que tenemos que discutir es, ¿mejora o no mejora la mortalidad? ¿Mejora o no mejora la morbilidad? ¿Tiene más o menos efectos colaterales? ¿Tiene más o menos costos? Y así tenemos que ir viendo qué características vamos a manejar en este paciente dentro de la medicina basada en evidencias. Para ser satisfactoriamente contestada la pregunta, debe enfocarse y articularse a 4 partes en su anatomía: el paciente o el problema que se dirige, la intervención o exposición a las que estamos considerando, la comparación con la intervención y la exposición cuando sea pertinente, y los resultados clínicos de interés, quiere decir otros ejemplos, otras posibilidades, otras investigaciones que hacen diferentes otras personas en el momento que es o que tienen de conocimiento para el momento del trabajo de llevar adelante la medicina basada en evidencias. La práctica incluye 5 pasos, hemos dicho, y el segundo paso es buscar las mejores evidencias para contestar la pregunta. Es necesario contar con una estrategia de búsqueda en la web, por lo tanto, por eso es que yo los tengo locos a mis estudiantes con el manejo de la computadora y las redes sociales y todo aquello lugar donde podamos encontrar información. No puede ser que hoy el estudiante de medicina no sea un estudiante que claramente maneje, pero a la perfección, todo el sistema informático. Y por lo tanto, no tardar más de 15 minutos, la mayor parte de las veces no se llega ni a un minuto de recibir la información y poder tomar un dato. Se puede utilizar metabuscadores, base de datos, revisiones sistemáticas, informes de agencias, evaluaciones tecnológicas, publicaciones secundarias. No hay, por eso se llama inteligencia artificial ahora, no hay nada que envidiar hoy al conocimiento que tienen estas agencias respecto a la forma en que hoy se puede hacer inteligencia artificial. Para una búsqueda rápida y eficiente hay que realizar resúmenes basados en las evidencias y que pueden ser producidas por otros. No, o sea, nadie inventa la pólvora, como se había expresado en algún momento. La estrategia de búsqueda es, hay que encontrar una base de datos que sea la correcta. Existen los llamados tesauros especializados, el MESH, el DEX, también el uso de comodines, operadores que también se llaman booleanos en la terminología de la informática, artículos relacionados, especificar los límites que se quieren que se hagan en las revisiones que se hacen en forma sistemática. El paso número 3, evaluar en forma crítica la validez, la evidencia, el impacto y la aplicabilidad de los conceptos que hemos encontrado. Un estudio es válido si el modo en que se ha sido diseñado, realizado y los resultados no son sesgados, es decir, que existe una verdadera estimación de la eficacia clínica.
son de gran utilidad. Por ejemplo, el Critical, una herramienta, Skills del programa español, que hace una aproximación hacia la parte de lo que hace la lectura de los programas críticos del ASPE. O podemos entrar a la red del ASPE en esa página web, como ustedes saben, www.redscape organización. Grados de evidencia los hemos visto ya antes, sin embargo, hoy han sido añadidos 2 evidencias más dentro de la evidencia 1. Recuerdan que había 1, 2, 3 y 4. Ahora la 1A es la evidencia obtenida de metaanálisis de pruebas aleatorias y controladas. La evidencia B es la evidencia obtenida de al menos un estudio aleatorio o controlado. La evidencia 2A, ya hemos dicho, obtenida de al menos un estudio bien diseñado sin randomización. La evidencia 2B, obtenida de al menos un estudio bien diseñado cuasi experimental. La evidencia 3, evidencia obtenida de estudios bien diseñados, pero no experimentales, estudios descriptivos, estudios comparativos de correlación o, como les había dicho en algún momento, estudio de caso. Y por último, la 4, simplemente es un reporte de expertos, opiniones que se tienen, experiencias clínicas de autoridades que sean respetadas. No cualquiera puede hacer una publicación que sea aceptada en una revista y que se pueda hablar que va a ser utilizada como evidencia 1A o 1B. En este caso, simplemente van a ser evidencias grado 4. Aquí están todas las características. Recuerdan ustedes que hicimos unos grados de recomendación. Cuando recomiendas el procedimiento, el fármaco o el manejo terapéutico con la letra A, quiere decir que es una recomendación sólida, por lo tanto la evidencia 1. La B es una moderada y la C en general es una evidencia limitada. Es fácil, y ya lo hemos dicho también varias veces, estimar una evidencia. Una revista médica basada en evidencias, existen varias revistas que publican los colegios médicos, por ejemplo, de los gringos, de los colegios médicos americanos, un database, por ejemplo, el Cochrane, y así. Nosotros también, por muchísimos años, hemos producido, se produce la revista de la Sociedad Científica, la revista científica de la Facultad de Medicina, con lo que logramos algunas oportunidades, menciones a nivel internacional, y también existen una club de publicaciones. Bueno, pero cuando hablamos de todo esto, lamentablemente tienen costos. El cuarto paso es la aplicabilidad de un artículo, que depende de la posibilidad que tengamos que utilizar los resultados para beneficio del paciente en particular, y es decir, la posibilidad de extrapolar los resultados que dicen que hay al paciente que tenemos. Por lo tanto, no se puede hacer una acción mecánica, sino utilizar la lógica de principio, pero principalmente la coherencia, y algún rato vamos a posibilitar la explicación de esto. El NNT, o número necesario a tratar, quiere decir cuántos pacientes dicen que han tratado, han hecho, para que nosotros les creamos. Esta es la medicina basada en evidencias, y el número de pacientes a tratar para reducir un evento que tiene una enfermedad cada vez es el que se utiliza con más frecuencia. Hoy día es condición sine qua non. Como digo, alguna parte de esta información es de antecitos, pero sigue siendo actual. Expresa de una manera muy evidente los beneficios de la utilidad del tratamiento y las actitudes preventivas. Sobre todo, cuánto de precio vamos a pagar, pero no es que demos en plata para pagar, sino qué le va a pasar al paciente y a nuestro prestigio para obtener este beneficio de lo que es la medicina basada en evidencias como parte importante de nuestro trabajo. En la práctica de la medicina basada en evidencias se considera al ensayo clínico aleatorio como el estándar para valorar la eficacia.
y se recomienda que se tomen decisiones siempre que se puedan de acuerdo a las opciones diagnósticas o terapéuticas que tengamos, pero que sean de demostrada eficacia. La relevancia clínica de un fenómeno siempre va más allá de los cálculos aritméticos y está determinada a nivel del juicio clínico. La relevancia depende de la magnitud de la diferencia que existe entre lo que hemos encontrado y lo que está pasando, la gravedad que tiene el problema y que se debe investigar, la vulnerabilidad que tiene el paciente. No es lo mismo una persona de 12 años a un anciano de 99 años. La morbilidad que puede generarse por el mismo, el coste y también la frecuencia de otros elementos que se producen. O sea, se está haciendo esto y ha pasado esto en una frecuencia de 10 a 1. ¿Qué quiere decir? Que estamos, bueno, es el 10%, bueno, no es un porcentaje, pero si es de 10 pacientes 9, ya, ahí sí que hay que ver y empezar a ver de otra forma los resultados. Y el quinto paso es evaluar en forma efectiva la eficacia y ejecutar todos los pasos anteriores en busca de una mejor manera de hacer la próxima vez la aplicación a un paciente del manejo terapéutico en medicina basada en evidencias. Existen hoy muchísimas revistas. Una de las más famosas y más caras es el JAMA, que está manejado, es una revista que hace publicaciones en general de medicina basada en evidencias, y por lo tanto estos son resultados que son válidos. ¿Cuáles son estos resultados? Y si estos resultados me ayudan al cuidado del paciente, están estudiados a través de la guía JAMA. Y de esa manera hemos terminado con todo lo que tenía que hablarse al respecto. Hemos pasado los 100 estudiantes en todas nuestras clases. Esto es algo que ya habíamos expresado, nos gusta, nos interesa, y bueno, a mis estudiantes de prácticas yo les he explicado cuáles deben ser los motivos para que esté pasando, y creo que este año los resultados no van a ser por el hecho del año pasado. El 61% de los estudiantes han pasado, pero de ellos el 160 y más estudiantes han pasado porque se han inscrito y han hecho, entre comillas, ni siquiera sabemos si lo han hecho, el famoso censo nacional, y han recibido 5 puntos ponderados. Así, ¿quién no va a pasar? Pero la pregunta debería ser, ¿cuántos saben de medicina esos que han pasado? Pero gracias a Dios también lo han visto los que están haciendo prácticas. Hemos descongestionado un poco, porque si estuvieran esos más, que no hubieran pasado, obviamente, estaríamos en serios problemas en el hecho de pasar clases prácticas como está pasando en el primer año. Como hemos dicho, estamos a un tiempito que habíamos expresado, que ustedes puedan realizar preguntas que les interesen y que crean que sean pertinentes del tema. Así es que esperamos sus preguntas. En general, como les digo, a mis estudiantes yo digo 1, 2, 3. No hay preguntas, gracias, buenas noches y hasta luego. Pero bueno, como estamos por primera vez haciendo esta actividad, y bueno, ha habido respuestas interesantes en las primeras clases, espero que hayan preguntas. O si no, quiere decir que todo ha quedado muy bien entendido, todo es una maravilla y no se necesita preguntar. O también quiere decir que no han entendido nada y no les interesa preguntar. No sé cuál será la verdad, pero yo sigo esperando preguntas. Doctor. Jesús. Jesús, tú otra vez. ¿Por qué me molestas aquí también? Respecto a ayer,
Usted mencionó que en cuanto a las recetas médicas, está constatado por ley que solo los médicos y odontólogos pueden recetar como tal, ¿no? Entonces, las farmacéuticas no deberían. No, no existe recetas. Nunca has visto recetando a una farmacéutica, porque receta significa escribir una receta. Nunca he visto, porque saben ellas el delito Okay. que están cometiendo. No lo hacen. Pero el hecho de que le entreguen un medicamento y le expliquen y vayan pacientes y le charlen a la farmacéutica y la farmacéutica los trate, sí es cierto. Pero que hagan una receta a una farmacéutica, ellos sí saben a lo que se expone. Porque ese es un documento, cualquiera puede ir, ¿no es cierto? Y pedir eso y la metes a la cárcel en un santiamén. ¿Se entiende, no, Jesús? Sí, sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra? Doctor, una pregunta. ¿Hay alguna manera de saber si alguna receta médica es falsificada o, o es de lo más fácil posible? Porque existe el caso de que puedes tener acceso a recetas médicas, escribirlo y engañar a la A ver, farmacéutica. Maite, cuando veamos en las prácticas cómo se hace una receta y qué contiene, va a contener tu firma. Y alguien que firme por vos es falsificado, ¿no es cierto? ¿Se puede descubrir si es falsificada? A eso se llama grafología, Maite. Y ¿qué es lo que yo hago con mis estudiantes? Por si acaso no estoy a ver si sus trabajos son o no falsificados, si sus exámenes son o no falsificados y demás. Por lo tanto, la firma se supone que es algo muy, muy difícil en el ámbito de la grafología de falsificar. En ese caso podrías falsificar cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque la receta no es solo un papelito, tiene sello importante y tiene nombre importante y tiene firma, condición sine qua non para que sea receta. Supongo que hemos respondido tu pregunta, Maite. Sí, doctor. Muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguien más? Bien. Estamos a las 9:12 y pues tenemos... ayer les he choreado, como decimos vulgarmente, 15 minutos y ahora les estoy devolviendo los minutos que les hemos quitado. Por lo tanto, hemos cumplido con todas las condiciones y está listo la primera parte la primera y segunda parte del tema de introducción a la farmacología. La próxima semana estarán con las clases a cargo del doctor Oscar Calvimonte Sulfo, quien va a hacer también las dos partes fundamentales de lo que es farmacología general, es la farmacodinamia, la farmacocinética, y una vez que se ha hecho la farmacología de la farmacodinamia y farmacocinética, vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con las reacciones individuales y también tiene que ver con la parte de farmacogenómica. A eso vamos a hablar de mediadores locales, luego vamos a ver sistema nervioso autónomo, tanto simpático, parasimpático, y en ese momento habrá terminado la farmacología general para el siguiente bloque empezar a hablar de la llamada farmacología transversal, y eso quiere decir que vamos a hacer todo aquello que no sea necesariamente el manejo de una enfermedad, sino más bien es el dolor, por ejemplo, la fiebre, la tos y así sucesivamente. Entonces, son temas transversales, quiere decir que los vamos a tener sin necesidad de estar necesariamente con problemas serios de la salud, y por lo tanto, para la próxima semana ya seguimos con la farmacología general en lo que corresponde a farmacocinética y farmacodinamia, para que ustedes puedan
seguir un proceso de aprendizaje regulado, bien estructurado y que nos permita hacer un aprendizaje en el mejor nivel posible. Les hemos mostrado los mapas conceptuales, qué es un mapa conceptual, les hemos hecho notar las diferencias clarísimamente y verán que unos tienen que ver con una parte, una forma de hacer el proceso enseñanza-aprendizaje, el otro de otra forma de hacer. El tiro no es como yo presento el mapa conceptual, el tiro es lo que yo hago en clases prácticas con mis estudiantes, cómo lo elaboras tú, ese mapa conceptual. Y para elaborarlo tú, tienes que haber recibido la información de las clases, pero también tienes que haber trabajado arduamente para haber logrado un buen mapa conceptual que te permite el aprendizaje, porque además tienes que hacer exámenes. Sobre el mapa conceptual hacen los exámenes. Y cuanto más se parezcan los exámenes que ustedes hacen a los exámenes que nosotros tomamos, pues su proceso de aprendizaje y las probabilidades de pasar de curso serán muy grandes. Estamos a las 9:16. Les agradezco mucho su participación y nos vemos para el siguiente bloque cuando nos toque alguna. Gracias, muy buenas noches. Que duerma bien. Ana conciencia. Ya tenemos elecciones, no se olviden, y que este país cambie, porque estamos en serios problemas. Gracias, buenas noches, hasta luego.